Vamos a nuestra segunda parte sobre el paso del mito al logos, para entender qué es esta aparición de la filosofía en el siglo sexto, ¿sí? Cómo se lo explicó. Habíamos dicho en el bloque anterior, no me salía, que la primera explicación es la del siglo XIX, que considera que el mito es lo irracional y el logos es lo racional. Bien. A esa concepción le van a salir al cruce algunos pensadores, ¿no? Y van a cuestionar esa mirada. Hay un autor como que fue muy importante en esa época, también inglés, que discute un poco con Burnett, es un poquito posterior a Burnett, ya está en las primeras décadas del siglo XX, 1920 creo que escriben, no me acuerdo muy bien, que se llama Francis Cornford. Este Cornford tiene varios libros en donde él explica que la relación entre el mito y la filosofía no es una relación de superación, sino que él explica que la filosofía surge de las entrañas del mito. Es decir, que hay muchos problemas que la filosofía va a trabajar, muchos temas que la filosofía va a tratar de explicar y desarrollar, que tienen un origen en el mito, que el mito ya lo había planteado, que la religión lo había planteado. Es decir, parece ser que la religión o el mito no era tan disparatado, no era tan irracional. Y también dice Comfort. Y la filosofía, saliendo del mito, podemos verla que no es pura racionalidad. Tiene muchos elementos también irracionales la filosofía, ¿no? Estudia el mito para ver la continuidad del mito y la filosofía. Sí, claro. Lo que pasa es que lo hace con ciertos prejuicios también. Y esto es importante decirlo. Para él, no es que no hay un salto, no hay una discontinuidad entre el mito y el logos, pero porque él dice que la filosofía no es tan racional como dicen que es, que también tiene elementos de cierta irracionalidad. Con lo cual sigue medio pensando que el mito es medio irracional. No lo considera como sin valor, para nada, pero sí dice que hay como una lógica que no es del todo racional. Lo que pasa es que el cambio de perspectiva que tiene este autor, que ahora lo escribo, es que él va a considerar que la filosofía le debe mucho al mito, aunque sea por su aspecto irracional. Es decir, por ejemplo, en el mito tenemos esta figura del ser excepcional, que nosotros vamos a trabajar más todavía en las próximas clases. El ser excepcional es una especie de iluminado o alguien tocado por los dioses, un humano que accede a un plano de realidad al que no accedemos los humanos comunes y corrientes. El filósofo tiene mucho de eso. Los filósofos tienen mucho de esta cosa de pensarse como seres que están descubriendo una realidad que los mortales comunes y corrientes no alcanzan a entender, ¿no? Entonces el filósofo viene a explicarles lo que el resto de los mortales ordinarios, y medio vulgares y brutos, no conocen. El filósofo tiene algo de eso. El filósofo tiene algo de estar descubriendo la realidad. ¿Se acuerdan? El ser excepcional puede develar. ¿Se acuerdan? La palabra verdad quiere decir develar. Puede develar el plano de los dioses, ¿no? Lo devela por una especie de capacidad superior. Y el filósofo también considera que está develando algo que el común de la gente no accede, ¿no? Entonces, hay continuidades. ¿Anotas al autor? Sí. Cornford. No, tengo que apretar otra cosa para que escriba. Ahí. Cornford. Francis. Muy bien. Eh, el otro gran pensador que definitivamente dio vuelta la concepción acerca del mito fue Mircea Eliade. Mircea Eliade. Que también tiene todavía algunos prejuicios en relación a la religión, no por considerarla inferior, para nada. Él considera que el mito y la religión da cuenta de la naturaleza del ser humano y de las estructuras profundas que hay en el ser humano y en el cosmos, sino porque él hace una interpretación de la religión que tiene algunos elementos eurocéntricos. Él suele extrapolar algunas experiencias que son propias de la tradición cristiana occidental, medio a todas las culturas, ¿no? Pero fue un grandísimo estudioso de la mitología y de la religión. El tipo era un erudito como nadie. Creo que muy pocos han sido tan eruditos como Eliade. Conocía muchísimo las religiones de todo el mundo. Y en un estudio muy complejo y muy abarcativo, Eliade trabajó en una línea paralela a la que estaba trabajando Jung acerca de los arquetipos inconscientes.
lo que Jung, el contemporáneo de Freud, había pensado que eran arquetipos inconscientes, Eliade consideraba que eran arquetipos cósmicos y que los mitos y el pensamiento religioso son la manera de dar cuenta de esos arquetipos. Entonces, entre Comfort y Eliade empezaron a torcer la concepción que se había construido en el siglo XIX acerca de lo que era el mito. Entonces, para entender cómo el mito no es un disparate y qué errados, cuán errados estaban estos teóricos que pensaban eso, les voy a leer algunos relatos que de alguna manera nos muestran la complejidad abstracta incluso de los mitos y empiezan a mostrar algo que voy a explicar en el siguiente bloque que tiene que ver con el valor de la palabra. Ya dijimos la vez pasada que en la experiencia religiosa, para que hubiera ese contacto entre el plano sagrado y el profano, se tenía que dar la triple excepcionalidad. ¿Se acuerdan? Para que hubiera contacto y los humanos nos conectáramos nuevamente con el plano de los dioses, tenía que estar el ser excepcional, el profeta, el chamán, el poeta, el adivino, quien fuera. Tenía que estar la palabra mágico-religiosa, que era la palabra divina. ¿Se acuerdan? Y después estaba la circunstancia, ¿no? Es decir, en un tiempo y en un lugar se daba esa permeabilización. La palabra, yo les había dicho que la palabra, que es la primera en nombrar el relato mitológico, esa palabra que a veces aparece también en el ritual, era una palabra que no era una palabra común y corriente como la nuestra. Es una palabra creadora que tiene la fuerza de la creación, que es el instrumento de los dioses para crear. En los ejemplos que vamos a ver se ve entonces el valor de la palabra y se ve cómo estos relatos míticos no son para nada historias tontas. Digo, el relato del origen del tabaco ya les anticipé, no se los expliqué, es sumamente complejo, pero ahora van a ver lo que vamos a leer. Miren, les voy a leer primero apenas frases, ¿eh? Si después alguno quiere, me puede pedir el texto completo, se lo paso. No sé cómo, pero se lo paso. Les voy a leer algunos fragmentos. El primer relato que les voy a leer es de un relato de los indios Pima, que son una cultura que estaba entre Estados Unidos y México. Miren esto, dice. En el principio, esperen que no quiero tapar la cámara. En el principio, cuando todo era oscuridad, Dishibut Maka, el chamán de la tierra, pensó cómo crear el mundo. Fue por un puñado de barro de las profundidades del mar y lo lanzó a lo alto. Allá lo dejó sin que se cayera. Después se paró encima del barro y se puso a cantar. A cantar. El barro comenzó a extenderse. El tipo agarra un pedazo de barro, hace así y queda el barro. Había solo agua. El agua, que va a estar muy presente en el origen como elemento del caos. Solo agua. El tipo saca barro de esas profundidades. Es decir, le da un poco de consistencia a algo que no la tenía. Empieza a cantar, empieza a extenderse ese barro. Es como si todo se empezara a cubrir ¿de qué? De algo consistente. Y ahí ya empieza a aparecer lo que nosotros solemos entender como la naturaleza o el cosmos. De un mar, abismo, que es insondable y que es pura liquidez y que ninguna forma se mantiene, la creación es dar un poco de consistencia. Bien. El barro comenzó a extenderse y cubrió casi todo el agua, dejando descubierto solamente lo que ahora es el océano. Fíjense, canta y aparece el barro. El texto no lo dice, pero está reproduciendo una idea muy repartida por todo el mundo que es la palabra cantada, el sonido es creador, ¿no? Un mito de estos indios Pima de México y Estados Unidos. Si no les gustó, les voy a leer otro. Este es un mito de la cultura de los huitotos, que es una comunidad indígena que vive actualmente por Colombia, por el Amazonas colombiano. Miren este texto. Miren este texto. Está recogido de uno de los primeros blancos que entraban en la comunidad y empezaron a registrar, ¿no?, la cultura a principios del siglo XX. Miren este texto. Díganme si ustedes si es algo irracional. Era la nada. No había cosa alguna. Ahí el padre palpaba lo imaginario, lo misterioso. No había nada. ¿Qué cosa habría?
Nainnuema, el padre, en estado de trance, se concentró buscando dentro de sí mismo. ¿Qué cosa habría? No habría árboles. No había árboles. Rodeado de la nada, el padre la controló con ayuda de un hilo soñado y de su aliento. Pero qué genialidad. A mí me parecen espectaculares estos relatos. El principio creador del universo es como un hilo soñado, ¿no? Y es un hilo soñado, un parte del aliento de este Dios. Sigo, ¿eh? En todas partes reinaba el vacío. El padre examinaba el fondo de ese vacío. No lo tiene, claramente. Pero no había nada, no había fondo, ¿no? En el principio siempre hay algo desfondado. Desfondado es lo contrario en nuestra arjé, ¿no? Mas todo, no, perdón, recitó la oración de la nada, mas todo era vacío. Ahora el padre buscaba aquello que es nuestra vida, el comienzo de nuestra historia, pero solo había un vacío. Intentaba palpar el fondo de la nada, atarlo con la ayuda del hilo soñado, pero todo era vacío. En estado de trance obtuvo las sustancias mágicas, Arevaiki e Iseiki, con las cuales sujetó el fondo de la nada. Tomó posesión de la nada para luego sentarse en aquel plano que es nuestra tierra e intentar extenderlo. Me parece la misma idea, ¿no? Encontró un punto firme y después empezar a darle consistencia a toda la existencia. Una vez controlada la nada, creó el agua. Transformó en agua la saliva de su boca. Y bueno, y ahí sigue. La nada, y de la nada vamos dándole consistencia. Seguimos en la misma línea, ¿eh? Miren. Les voy a leer del Rig Veda. Los himnos del Rig Veda son los cantos religiosos de los hindúes, son los cantos más antiguos. Esto estamos hablando ya como del siglo X antes de Cristo, en la India, ¿no? Les voy a leer dos de estos Rig Veda, pero miren este. Entonces, así es el canto este, ¿eh? 10 antes de Cristo en la India. Digo, para entender la construcción que hizo Europa y el esfuerzo que tuvo que hacer Europa en el siglo XIX para conquistar estos pueblos y construir la idea de que eran inferiores y que eran mentes infantiles. Miren lo que este pueblo hindú había escrito, había inventado en su imaginación en el siglo X antes de Cristo, en la India. Entonces el no ser no existía, ni tampoco existía el ser. No existía el espacio etéreo, ni más allá la bóveda celeste. ¿Había algo que se agitase? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Existía el agua, ese profundo, insondable abismo? No existía la muerte, no existía lo inmortal, ni signo distintivo de la noche y del día. Solo lo uno respiraba, solo lo uno respiraba, sin aire por su propia fuerza. Aparte de él no existía cosa alguna. En el comienzo solo existía tiniebla envuelta en tiniebla. Todo era agua indiferenciada. Principio de devenir rodeado por el vacío. Lo uno surgió por el poder de su propio ardor interno. Como que este ser arde, que es una forma también de entender como el deseo, ¿no? Empieza a agitarse algo. De la nada empieza a haber como un calor, un deseo, una fricción que empieza a crear. Empieza a hacer algo, a dar forma a ese vacío. En el comienzo brotó en él el deseo, ahí va lo que estaba diciendo, que fue el primer semen de la mente. El deseo, el primer semen de la mente, miren la imagen, ¿no? Buscando en sus corazones, gracias a su sabiduría, los sabios encontraron el vínculo que une al ser y al no ser. 10 antes de Cristo. Bien. Y increíble, sí, fantástico. Tengo dos más, en principio, que hayan escrito eso en 1000 años antes de Cristo. Bueno, esa pregunta que hace Manuel, que hayan escrito eso 10.000 años antes de Cristo. Bueno, no habría por qué preguntarse eso. ¿Por qué sería sorprendente? ¿De dónde sacamos que eso es sorprendente? ¿Por qué no serían capaces?
Es como en esa cosa media tonta a veces que se dice, no, las pirámides, ¿quién las construyó? Seguro que son alienígenas. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Porque eran tarados los egipcios? Estos sin duda eran niños, eran mentes infantiles. Miren qué loco, ¿no? Esa construcción que tenemos. ¡Wow! ¡Qué loco! Miren lo que pensaron. Y sí, ¿por qué no lo van a pensar? ¿Por qué no lo van a pensar? Y no, porque nuestras cabezas están formadas con ese eurocentrismo que consideró que todos los pueblos no europeos eran pueblos inferiores. No me sorprende, ¿no? De Europa que haya construido Notre Dame. No decimos, wow, ¿cómo hicieron? No, seguro son extraterrestres que construyeron Notre Dame. No decimos eso. Ahora sí decimos eso de las pirámides. O si nos llama la atención cómo estos tipos pensaron esto. O cómo estos indios en medio de la selva pensaron esta idea de que todo empezó como en la nada. Porque al parecer la filosofía comenzó en el siglo sexto. Pero esto ya parece muy filosófico, claro. Ahí va, ahí va. Muy bien. Es muy loco que todos tengan estas cosas en común. Sí, es muy loco. No da. La antropología ha intentado explicar por qué estas similitudes. Mircea Eliade es uno. Hay otras teorías que intentan explicar de distinta manera. Yo creo que ninguna de esas teorías logra explicar con fundamento por qué. Digamos, parten de ciertos supuestos que después se han descartado. Yo creo que no tiene explicación. No sé. Les voy a leer el Popol Vuh, que es el de los mayas quiché, que les voy a leer un fragmentito. Dice: hay unos libros para chicos de una editorial que hablan de las historias originales de los cuentos tipo La Bella y la Bestia. Denise. Y entonces, ¿y cómo hace? Ah, claro, sí, está bien. ¿Cómo hace mil eran reaparecidos? Sí, también pasa lo mismo. Ahí está la misma explicación. ¿Cómo es que hay cuentos que parece que tienen estructuras o tienen arquetipos? Ahí va lo de Eliade, lo de Jung, que son los mismos, ¿no? En los mitos, bueno, sí, esto, no solo esto del agua, en los mitos el primogénito, que es, va a destronar al padre, mándenlo a matar, no lo matan y después vuelve, ¿no? Moisés, Edipo, hay un montón de esas figuras, un montonazo de esas figuras. ¿Cómo se explica esas repeticiones? Insisto, las distintas teorías desde la antropología o la filosofía que han intentado explicar esas semejanzas, yo creo que no lo han podido hacer bien. Bien. Popol Vuh. Eh, Dice, esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma, y el cielo en toda su extensión. Ustedes dirán, che, pero esto es contradictorio, dice que solo existía el cielo y después dice que existe la tierra. No le apliquemos una lógica al relato que se la pedimos a la ciencia o a la filosofía. Esto es una narración. En la narración, después hay que ver cómo se explica estas contradicciones. El mito da cuenta de por qué puede decir estas cosas contradictorias. Lo voy a explicar más adelante, no hoy. No había nada junto, no había nada junto, este día es genial. No había nada junto, ¿no? Es decir, no había dos seres que estuvieran en relación, como si el origen tuviera que ver con la puesta en relación de las cosas. La vida empieza cuando las cosas se relacionan, porque se relacionan dos humanos o porque se relacionan lo que sea. No había nada junto, no había nada junto que hiciera ruido, no había sonido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, firme nuevamente, solo el agua en reposo, reposo. Entonces, muy importante, el agua en reposo, sin sonido, sin agitarse, es como también la nada, ¿no? No pasa nada. Y nosotros nos sentimos vivos cuando empiezan a pasar cosas, cuando algo vibra, cuando me encuentro con el otro, ¿no? Y entonces, cada vez que me encuentro con esa persona que, no sé, que amo, que deseo, pasa algo, ¿no? No es que hay calma. La vida, el deseo, para retomarle al Riveda, aparece cuando empiezan a estar juntas las cosas. Solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Salteo, entonces solamente había inmovilidad y silencio, ¿no? Y empiezan a nombrar a los distintos dioses que había, Tepeu, Kumak, los progenitores, y dice, ay, y dice, llegó aquí,
a este lugar que no había nada, llegó aquí la palabra. Llegó la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gucumax en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, se juntaron y hablaron, la palabra, el sonido que conecta. Hablaron pues consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Y ahí empieza la creación. Bien. Último, que es uno de mis favoritos, me han escuchado contarlo miles de veces, el tal vez más antiguo, que creo yo podemos llegar a encontrar, por lo menos en tanta extensión, que es el Enuma Elish, que lo nombré estos días, en estas clases pasadas. Ese título quiere decir cuando allá en lo alto, que es el primer verso del poema, que es el poema babilónico de la creación, que es un poema alrededor del siglo XV a.C. 15 a.C., piensen, 1400, y puede venir desde antes. La versión que tenemos es del 15, ¿no? Esta escrita que tenemos viene 15 y hay varias versiones posteriores. Pero el relato puede ser que viniera desde antes. Y dice así. No les cuento, porque tal vez ya lo conocen, el Génesis bíblico, ¿no? En el principio estaba Dios sobrevolando las aguas del abismo, toda la oscuridad, no había nada, pero había un agua que era un abismo, ¿no? Digo porque es muy parecido, y es la misma zona, aunque son épocas más o menos distintas, es la misma zona, ¿no? Bien, el Enuma Elish dice lo siguiente. Cuando allá en lo alto, el cielo todavía no tenía nombre, y aquí abajo la tierra firme no se la llamaba de ninguna manera, ya arranca de una manera espectacular. Este pensamiento, que no es de ningún humano en particular, ¿no? Ahí tiene una característica propia del pensamiento mítico, no sale de un individuo, ¿no? No es el pensamiento de Platón, es un pensamiento de un pueblo. Arrancan, lo primero que empiezan a nombrar, la primera manera de entender cómo es esa nada, cómo es digamos, ese abismo en el que nada puede ser, la primera forma que se les ocurre a estos tipos es decir, ahí no había palabras, no había nombres. Miren el valor de la palabra que les da este pensamiento, ¿no? Dándole poder crear a la palabra también, claro. Y aquí abajo, a la tierra firme no se la llamaba de ninguna manera, su progenitor y madre, Tiamat, la generadora de todos, ay, perdón, me salté un verso. Solo Apsu, el primero, su progenitor, y madre, Tiamat, la generadora de todos, mezclaban juntos sus aguas. Para mí, fantástico, una de las mejores metáforas para entender una relación sexual. Están estos dos dioses, Apsu y Tiamat. El idioma en el que está escrito este texto, Apsu y Tiamat aluden a dos formas de agua. Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. Tiamat es el agua salada como mar insondable, y Apsu es agua dulce. Masculino y femenino, estos dos dioses descansan plácidamente en unas aguas imperturbables, vacías y silenciosas, y mezclan sus aguas. ¿No? El hombre y la mujer mezclan sus aguas, o los dos seres que están en el origen, en este caso son masculino y femenino, mezclan sus aguas. Cuando uno mezcla las aguas con un otro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando uno mezcla las aguas, empiezan a aparecer hijos, por supuesto, que es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, van pasando algunas cosas, sí, van pasando algunas cosas y pasa lo siguiente, miren. Habiendo formado entonces una banda, estos dioses, todos los dioses que fueron naciendo, que son un montonazo, generaron una banda, todos estos hijos de Apsu y Tiamat. Piensen que Apsu y Tiamat estaban descansando plácida e imperturbablemente en este vacío silencioso, oscuro. Y los niñitos, ¿qué hacen con la calma imperturbable? Los niños la rompen, ¿no? Entonces el poema dice, habiendo formado entonces una banda, estos dioses hermanos trastornaron a Tiamat, dedicándose a armar barullo. Los niños hacen ruido, pero miren qué es, el barullo qué es, nuevamente es el ruido, ¿no? Eso que una calma imperturbable, acá no pasa nada, empieza a vibrar. Las cosas empiezan como a temblar. Y ese temblor es sonido, ¿no? Es un sonido que hace temblar las cosas, que las hace agitarse. No dejo de pensar en esa idea del deseo como el ardor, ¿no?
como la agitación, como la perturbación. Estar vivo tiene que ver con eso, con poder agitarse, con que algo me inquiete, con que algo me conmueva, me perturbe, para bien o para mal, pero ahí está la vida. Cuando la cosa no pasa nada, cuando la vida transcurre como si no pasara nada, en esas plácidas aguas del origen, ahí la vida está medio desapareciendo, ¿no? Y los mitos dan cuenta de esto. El ser, la vida, comienza con una perturbación, con un sonido, ¿no? Arman barullo, agitando el interior de Tiamat, porque Tiamat es ese abismo que contiene a todos sus hijos dentro de sí. Ellos molestaban con sus jugueteos el interior del habitáculo divino. Apsu, el padre, no llegaba a calmar su tumulto. Tiamat, sin embargo, permanecía impasible ante ellos. La madre no hacía nada. Sus maniobras les resultaban desagradables, su conducta reprobable, pero ella los protegía. Entonces Apsu, el protector de los grandes dioses, llama a su Mumu, que es como una especie de siervo, de ayudante, de mano derecha, y le dice: Oh Mumu, paje mío, tú que me alegras el alma, ven, vamos a buscar a Tiamat. Ellos entonces marcharon y sentados en presencia de Tiamat, discurrieron y discutieron acerca de los dioses sus retoños, acerca de los hijos. Che, acá hay un quilombo bárbaro, no me dejan dormir. Apsu, habiendo abierto su boca, alza la voz y le dice a Tiamat: su conducta me resulta desagradable. Durante el día no descanso, de noche no duermo. Quiero reducirlos a la nada y acabar con su actividad, para que así se restablezca el silencio y nosotros podamos dormir. Es decir, Apsu quiere volver a ese abismo de la nada, ¿no? Quiere hacerlos acallar, quiere dormir, que vuelva a lo imperturbable. Bien, y ahí Tiamat le dice: de ninguna manera, vos no matas a nadie, y ahí empieza el tole tole, que va a terminar con Tiamat matando a Apsu y con Marduk matando a Tiamat, creando el universo y poniéndose él como origen de todas las cosas, ¿no? Como el rey soberano. Bien, si nosotros miramos estos mitos, ¿cómo decir que el mito es un relato infantil, medio tonto, que no tiene valor, que son cuentos infantiles, pero que a los adultos ya no nos sirven, no nos hablan, no nos dicen nada? Yo se los cuento así, medio rápidamente, y uno ve, acá los mitos me dicen cosas. Vamos, ahora, claramente no es filosofía, no es ciencia. ¿Qué es? ¿La ciencia qué sería? ¿Es un relato que está dando cuenta de una realidad observable? No. ¿Estos relatos tratan de dar cuenta de una realidad observable? ¿Están hablando de algo? No, no están hablando de algo que yo puedo representar. No están hablando de una realidad empírica, en donde el discurso se tiene que corresponder con lo que observo. Ahora, eso, digamos, a lo que aluden estos relatos, por no ser percibible, ¿quiere decir que no existe? Porque ¿cómo hablo del origen? ¿Cómo hablo de qué es la vida? Puedo reducir, mirá, la vida es la reproducción de la célula cuando se corta por la mitad. ¿Eso es la vida? Tal vez hay ciertos aspectos de la realidad que esa explicación científica racional positivista del siglo XIX no puede dar cuenta. Y en muchos de estos casos los mitos están dando cuenta de eso. Y ahí viene un poco esa idea de la profundidad del relato mítico, de que no se puede reducir el valor de ese relato a el aspecto literal de lo que dicen. Yo leía y hablaba, leía y me apropiaba de ese relato y empezaba a extraer elementos de esas palabras. Y ahí está la complejidad. Bueno, muy bien. Esto era para entender en el siglo XX, cuando se empieza a romper esa imagen del mito como algo irracional. Digo, bueno, miremos lo que son los mitos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una riqueza enorme en la mitología, y el siglo XX entonces, ¿qué va a hacer? Va a cambiar su concepción acerca del mito, y por lo tanto va a cambiar la concepción que hay acerca de qué es el logos, porque recuerdan que lo que entendíamos por logos dependía de lo que entendíamos por mito. Ahora que cambiamos nuestra mirada del mito, ¿puedo decir que el logos es el nacimiento del saber racional? ¿Puedo decir que el logos es la razón por qué estos relatos son irracionales? ¿Les parecen irracionales? No, no son irracionales.
volviendo al mito del tabaco terreno, todo súper racional. Una cosa, otra, arriba, abajo, principio, fin. No son relatos disparatados. Entonces, si los mitos no son relatos disparatados, si en los mitos hay sentido, si en los mitos hay racionalidad, si en los mitos hay inteligibilidad, bueno, y entonces, ¿qué es lo que diferencia a la filosofía? ¿Qué es lo que distingue a ese saber, a ese eros que efectivamente nació algo diferente ahí? Bueno, no puedo decir que es la racionalidad, porque antes también había racionalidad. Digo, ¿cómo puede ser que pensaran eso? Y bueno, sí, eran racionales. ¿Cómo puede ser que los egipcios crearan la pirámide? Y sí, porque eran gente irracional como nosotros. Entonces, cambiada la concepción del mito, va a cambiar entonces la concepción de qué es la filosofía y va a cambiar la concepción de qué quiere decir pasar del mito al logos. Eso lo explicamos en un rato.